Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los 5 países más pobres del mundo. La pobreza es un problema global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según el Banco Mundial, los 5 países más pobres del mundo son: Burundi. Es un país en África Oriental con una población de alrededor de 11 millones de personas. La economía de Burundi se basa en la agricultura y la minería, pero es muy pobre y depende en gran medida de la ayuda internacional. La tasa de pobreza en Burundi es muy alta, con más del 60% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. República Centroafricana. Es un país en África Central con una población de alrededor de 4,7 millones de personas. La economía de la República Centroafricana es muy pobre y depende en gran medida de la explotación de sus recursos naturales, como el petróleo y los diamantes. La tasa de pobreza en la República Centroafricana es muy alta, con más del 80% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Malaui. Es un país en África Oriental con una población de alrededor de 19 millones de personas. La economía de Malaui se basa en la agricultura, pero es muy pobre y depende en gran medida de la ayuda internacional. La tasa de pobreza en Malaui es muy alta, con más del 50% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Mozambique. Es un país en África Oriental con una población de alrededor de 30 millones de personas. La economía de Mozambique se basa en la industria extractiva, pero es muy pobre y depende en gran medida de la ayuda internacional. La tasa de pobreza en Mozambique es muy alta, con más del 70% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Yemen. Es un país en el sur de Asia con una población de alrededor de 29 millones de personas. La economía de Yemen se basa en la explotación de sus recursos naturales, como el petróleo y el gas, pero también es muy pobre y depende en gran medida de la ayuda internacional. La tasa de pobreza en Yemen es muy alta, con más del 50% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Además, Yemen ha estado enfrentando una guerra civil desde 2015, lo que ha agravado aún más la situación económica y humanitaria en el país. En conclusión, los 5 países más pobres del mundo son Burundi, la República Centroafricana, Malaui, Mozambique y Yemen. La pobreza es un problema grave que afecta a millones de personas en estos países y en todo el mundo. Es importante seguir trabajando juntos para abordar la pobreza y mejorar las condiciones económicas y humanitarias en todo el mundo. Invito a todos a suscribirse a nuestro canal para recibir más información interesante y útil sobre temas globales y locales. Juntos podemos aprender y crear un mundo mejor. Gracias por su tiempo y atención.